Welcome to Open with Alex, where every episode is a journey into diverse perspectives and compelling stories. I'm your host, Alex, and together we'll explore the depth of the human experience. Get ready to open up to new insights and inspirations with each guest. Let's dive in. Bienvenidos a otro episodio de Open with Alex. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Elena Deco Travel, una increíble diseñadora de interiores y decoradora venezolana, muy amiga de muchos años, creo que de los 30 años desde que vivo aquí, cantante porque ha cantado en gaitas y hoy en día es una tremenda influencer que no sabe que es influencer en las redes con sus bellísimas ideas para diseños interiores y decoraciones que hace. Bienvenida, Ele. Ale, no puedo creer que esté aquí. Qué orgullo está verte. Ahí, mira, 27 años exactamente. ¿Tienes 27 años aquí? Sí, que nos conocemos. Qué bárbaro. Y veo a mi Ale que, o sea, tú sabes que tú sabías eso y yo te admiro mucho, ¿verdad? No. Y estoy muy orgullosa Gracias. que me hayas invitado. Gracias. Para acá. Para mí, Elena siempre ha sido una inspiración. Mi tema original de Open with Alex son historias inspiradoras de personas que yo he conocido, controversiales, personas que han tenido que pasar pruebas muy fuertes, personas que se vinieron quizás en una canoa y hoy en día son presidentes de una gran corporación. Pero la historia de Elena, para mí, siempre ha sido inspiradora, siempre ha estado en mi vida. Ella es sobreviviente de cáncer 3 veces, no una, 3 veces, y además ha logrado a través de mucho trabajo y altibajos convertirse en esta decoradora, porque el gusto de ella, tu gusto es espectacular. Ay, gracias. Tu gusto es espectacular. Elena, cuéntame un poquito de Elena cuando Elena se viene de Venezuela, porque aquí el que no te conoce tiene que saber que tú te trajiste a Venezuela en el corazón. Bueno, nos vinimos con muchísimas ganas y también fuimos una de esas personas que lamentablemente sabíamos que Venezuela no iba a estar tan bien y muchas ganas de seguir echando para adelante con 3 niñitos pequeños, sí, desde 7 hasta 8 meses, la menor. Y bueno, por supuesto, muchísimo trabajo. Jamás pensé en que iba a seguir trabajando como diseñadora de interiores. ¿Porque trabajaste como diseñadora en Venezuela? Sí, tuve 7 años. Yo construí mi propia casa allá. O sea, fue espectacular mi trabajo en Venezuela. Y bueno, nunca me imaginé que iba, solamente al año de haber llegado, conocí a mi socia. Y bueno, y ahí empezamos y hasta ahora, pues. Hasta ahora todavía están haciéndolo. Sí, todavía. Qué exactamente. Bárbara. A mí la verdad es que el gusto tuyo me gusta, primero porque todas las decoraciones que tú siempre has enseñado en tus páginas son alegres. Sí. Todas traen como una emoción al cuarto, ¿cierto? Lo que sea que tú decoras. ¿Cuál es tu inspiración para decorar? Bueno, primero tengo que respetar el gusto del cliente. Claro. Segundo, quiero darle un ambiente que le proporcione paz, porque para mí la paz es el sentimiento más grande que uno puede tener. Por supuesto, son alegres, porque la paz se la doy con colores neutros por lo menos, o sea, lo que es el cascarazón. ¿Sí? El caparazón. El caparazón. ¿Cascarazón? No, hay una palabra nueva. No, pero es que eso significa el con caparazón. El corazón. Exacto. Ok. Entonces siempre quiero ponerle el caparazón neutro y llenarlo de alegría con colores, pero siempre que les dé paz a la persona. O sea, no me gusta llenar los ambientes de muchas cosas y me gusta que la persona pueda cambiar todos sus accesorios y tener su casa la misma, diferente todos los días. Y eso se puede lograr. ¿Tú lo has logrado? Sí. O sea, yo lo he logrado y por lo menos a las personas les digo, mira, aquí tienes tu casa es así, vamos a poner el baño neutro, pero vamos a darle la alegría con estas matas, con estos accesorios, etcétera. Y así es en toda la casa. En cuanto a la decoración, para mí, una de las cosas que más me impresiona siempre de tu trabajo, porque he visto muchos lugares hechos por ti, decorados por ti, no es solamente la emoción y la energía que traes al cuarto, sino es cómo utilizas los espacios. Tú no pierdes nada, sin recargar, porque nada es recargado,
pero ella sabe cómo hacer que cada esquina en la casa que tú tengas sea funcional. Para mí eso no creas que lo tiene todo el mundo. Eso lo sabes tú y la visión que tienes tú y la imaginación que tienes tú. ¿Qué crees tú que te ayuda a ti más a eso? Bueno, lo primero es, me encanta ver un ambiente desde arriba, o sea, un plano. Cuando yo veo el plano digo, o sea, yo llego al ambiente sin plano, pero inmediatamente yo quiero un plano, porque yo digo, aquí estoy viendo muchos pasillos. Este pasillo está muy, muy grande y esta casa necesita depósito, storage. Entonces, ese es el momento en que yo digo, bueno, este pasillo que es grande, vamos a hacerle esta pared invisible, con puerta invisible. Oye, esta casa le falta un baño, no tiene baño de visita. Bueno, pero si le cabe un baño. Entonces... Y de alguna manera ya le mete el baño. Sí, es que yo creo que de verdad, como yo creo que todos los diseñadores tienen su especialidad, Sí. mi especialidad es el espacio. Yo sí creo. Por Sí. eso digo, yo cuando es lo que más me impresiona de tu trabajo, que yo entro a un lugar y digo, eso nunca se me hubiera ocurrido. O sea, es tener esa creatividad, porque yo tengo creatividad quizás en muchas cosas en mi trabajo, pero para la decoración, eso es una cosa, es un don que tú tienes. Ahora, ese es tu éxito y además es tu bebé porque yo sé que te apasiona. Sí. Creo que por eso de ahí viene el éxito. Pero a través de los años has sido, vamos a decir, la vida te ha puesto muchos tests con tu salud. Ujú. Y yo siempre es muy emocionante para mí hablar de esto porque yo he estado en muchas reuniones contigo donde nos hemos sentado, le hemos pedido a Papá Dios por ti, hemos estado las que te queremos y te adoramos siempre que estamos a tu lado, pues esperando que te cures de cada vez que has tenido que pelear con el famosísimo cáncer, que lo has vencido de una manera increíble. Ella lo ha vencido 3 veces. Cuéntame la primera vez que tú te enteraste que tenías cáncer. Bueno, la primera vez tenía 36 años. Y desde el primer momento, eso fue un milagro. Un milagro y por eso es que tuve tanta fe. Porque fue un milagro haberlo descubierto. Porque imagínate, tenía lo que te digo, 36 años y me iba a hacer una operación de belleza. Ajá. Y por eso el doctor... Te ibas a hacer un arreglito. Un arreglito. Entonces el doctor, en esa época no hacían mamogramas antes de los 40 años. Y el doctor sugirió hacer un mamograma. En el mamograma se vio alguito que no se veía, ultrasonido. En el ultrasonido se vio unas microcalcificaciones. Hacen la biopsia, me dicen que es 1% que sea cáncer. Hacen la biopsia y resulta que era un cáncer súper agresivo. Oh, wow. Muy agresivo que me llegó, o sea, me hicieron una operación que te quitan como el ganglio centinela y varios ganglios y ven que tenía 4 ganglios ya infectados. O sea, que era un cáncer que no se veía, no era un tumor todavía, no estaba formado y ya había infectado 4 ganglios. Entonces, por supuesto, inmediatamente me hacen un tratamiento súper agresivo que ahí yo creo que eso fue lo más importante, que es la actitud de una persona. En vez de tenerle miedo al tratamiento, yo dije, hágamelo volando. O sea, ya Dios me está dando la oportunidad de curarme. Vamos a hacer perdón, iba a decir una grosería. ¿No? Vamos a hacer este tratamiento inmediatamente. Por supuesto, me hicieron la operación, me hicieron una quimioterapia fortísima que increíblemente no me produjo casi efectos, se dice produjo, sí, gracias, efectos secundarios, solamente la caída del pelo. Bueno, pero la actitud es lo que para mí, y perdóname que me vaya para el segundo y tercer cáncer. No, y además pero, me estás adelantando con las preguntas, porque eso es lo que te iba a decir. ¿Qué siente Elena en el momento que te lo dicen y qué hace que Elena tenga esta actitud tan espectacular hacia la vida? Yo quiero vivir y yo tengo lo que tenga que hacer, lo hago ya. Agradecimiento. Porque si no agradezco que Dios haya permitido que lo hayan encontrado, yo estuviera aquí. Entonces, si uno tiene agradecimiento, el agradecimiento no es que, ay, gracias, Dios mío, es que el agradecimiento te da fuerzas. Entonces, el agradecimiento te da fuerza para enfrentarte con un tratamiento que podrías estar, ay, Dios mío, qué horrible, se me va a caer el pelo.
La no, víctima. la víctima, sí. Y que no es la víctima, es que es verdad. O sea, la gente siente todo ese susto. O sea, imagínate, 36 años. Te tienes que asustar. Y tenías tu niña pequeña. Sí, desde tus meses. hijos pequeños. Sí, y tenía como que estaba en pleno trabajo y todo eso, pero la actitud que uno en ese momento, o sea, agarra por estar agradecido, se cambia la vida. Porque ahí iba como un toro para el tratamiento. ¿Sabes lo que te dije? El tratamiento no me tumbó. El tratamiento, yo estaba trabajando igualito. Tú me ves sentada así, igualito, sin pelo, pues. Entonces, cada gotica que caía en ese tratamiento, yo agradecía. Entonces, todo el día veía las goticas eran 4 horas y yo hay 4 horas viendo las goticas, dándole gracias a Dios, porque esa era la medicina. Y cada pelito que se me caía, que yo veía en la cama, Dios mío, gracias, porque ahí, igual que se están muriendo las células buenas del pelo, se están muriendo todas esas malas. Entonces, y esa fue la misma actitud que tuve en los 3 cánceres. Y el apoyo de una familia tan linda como tu familia. Eso fue impresionante. Tus hijos y tu esposo. Todos. Ay, y yo abusaba del consentimiento. Yo sé. Yo, ay, Dios mío, quiero sushi. Entonces, ustedes, mis amigas, ay, yo quiero papas fritas. Ay, porque, no te creo. O sea, yo era lo contrario que la gente que le puede pegar el estómago. A mí lo que me daba antojos. Ay, Entonces, ¿en serio? Muchos. Entonces quería papas fritas en el primero. Entonces, ¿No te daba malestar? ¿No sufriste de malestar? No sufrí. Gracias a Dios, o sea, sentía, o sea, los antojos me daban por el sabor que tenía en la boca, que era un sabor como a hierro, y por lo menos las papas fritas, eso fue en el primero, en el último no. Cuéntame, después de este primer cáncer y este primer tratamiento, cuéntame cuánto tiempo pasa y cómo descubres que lo tienes, que vuelve otra vez. Bueno, después del primer cáncer pasaron 12 años para el segundo. Y no es que lo tenía otra vez, era un cáncer nuevo. Totalmente, ¿cómo se dice? Su composición era totalmente diferente. Oh, wow. La doctora me dijo, eso es como a una persona le caigan 2 rayos a la misma persona, pues. O sea, what? No tenía que ver, no era una recurrencia. El otro cáncer era mucho menos agresivo y me lo descubrí yo misma. Yo decía, ay, Dios mío, ahorita me estaba chequeando como todo el mundo se debe chequear, se los digo a todos. Aquí a todas las mujeres que no estén viendo, por favor. Entonces estaba aquí. Y hay que chequearse todos los años, la mamografía. Todo, y uno mismo, o sea, yo misma. Y uno mismo, así. ok, uno mismo. mismo. Así, digo, ay, aquí hay una pelotica, debe ser una picada de mosquito, pero la picada de mosquito está adentro porque era mínima. Y bueno, pero fui al doctor. Y otra vez los mismos exámenes, era el cáncer segundo. Y ese era así, ya me lo sentía, y era otro tipo de cáncer. Y me dijeron, no, tú no te tienes que, sino quitártelo y tomarte unas pastillas. No te tienes que hacer quimioterapia ni nada. Okay. Yo ahí decidí hacerme mastectomía. Y luego mi reconstrucción. Okay. Mis 3 reconstrucciones. O sea, porque bueno, esa parte fue medio difícil, pero lo que te estaba diciendo antes, a mí me encanta o sea, si hija anestesiólogo, me encanta una operación. Entonces, ¿No le tienes miedo a la anestesia? Me encanta. ¿Y al cuchillo? No. Yo le tengo mucho miedo al cuchillo, a la anestesia, no. Yo era hija, nieta. ¿De anestesiólogo? Y mi suegro era anestesiólogo. ¿En Venezuela? Perdón, de médicos. Mi papá anestesiólogo y los otros cirujanos y oftalmólogos en Venezuela, sí. Entonces, bueno, ahí decidí lo que te estaba explicando, hacerme una mastectomía y reconstrucción y luego tomarme unas pastillas que no me tomé completas. Muy mal hecho. Aprendí cada cáncer a mí me ha enseñado algo. ¿Qué te enseñó diferente. El segundo? Bueno, el segundo es que tengo que ser demasiado organizada. O sea, no puedo dar como que todo por hecho. Ay, ya me quitaron mastectomía, no me voy a tomar los remedios. Y resulta que yo no sabía, y a lo mejor aquí no sabe mucha gente, que el cáncer, aunque no tengas mastectomía, te puede salir. Te puede salir porque te dejan tejidos. Bueno, entonces, la tercera vez, como yo lo que le estaba contando, que no sabía, que te podía volver a dar cáncer. Voy a un doctor y de repente yo le digo, ay, bueno, a mí como no me tiene que hacer mastectomía, ya yo nunca. Exacto, no hago más mamografía. Y le pregunto así, él me dijo, no, pero ¿sabes qué? A ti te podría dar cáncer también, vamos a hacerte un ultrasonido. Bueno, eso fue en diciembre.
el ultrasonido me tocaba, o sea, ya en enero, porque estábamos en los días de vacaciones, y hago yo así, ay, Dios mío, y si tengo algo, rácata, y encuentro cerca donde tenía el otro, sí siento como decir, un maní. Y yo, Dios mío, otra vez no. Sí, esto es lo que yo creo, papá Dios, yo sé que vamos para adelante. O sea, de esto lo vamos a sacar perfecto. Lo superé 2 o sea, veces, voy para la tercera. Pero me tuve que aguantar todo el 24, el 31, hasta que fuera el momento del ultrasonido. Si vieron que tenía una cosita, hicieron biopsias, si es positivo, si es cáncer, o esperar los exámenes. Y esta vez sí me hicieron otra vez quimioterapia, porque el cáncer era otro cáncer diferente, o sea, el tercer rayo. O sea, entonces era diferente, pero yo decía, ¿sabes qué? A la tercera va la vencida. Esta quimioterapia es mucho más leve que la otra. Si la otra fue fácil, esta va a ser también. Y me voy a tomar todas mis pastillas, todos mis remedios. Me voy a portar bien. Todo, me voy a portar perfecto. Voy a ser disciplinada. Exactamente. Entonces yo no voy a decir, ok, Dios me está ayudando porque yo lo sé, pero yo también voy a poner mi parte. ¿Ves? Entonces otra vez, con la mejor actitud, agradeciendo cada gotica. Ya terminé mi tratamiento, sigo con algo que son unos tratamientos cada 3 semanas que me tocan hasta noviembre, pero ya. ¿Cuánto duró el tratamiento, el tercero? El tercero duró como 9 meses porque había que esperar quimio, operación y otra quimio. Fue más largo que los otros 2, ¿verdad? Sí, fue más largo, pero... Y bueno, por lo que te digo, todavía estoy en tratamiento, pero son remedios, son medicamentos que son cada 3 semanas por este puertico, que lo amo, entre paréntesis, porque por aquí me ponen todos los... Es un aparato que tienes. Sí, por aquí me ponen, me saca la sangre, me pone el tratamiento y no me tienen que tocar los brazos, nada. Elena, ¿y cómo? Yo necesito saber cómo... Es que uno no tiene... Cuando tú me echas ese cuento, yo creo que yo no tengo derecho a quejarme de nada. O sea, ¿cómo te levantas tú? Todos tenemos días malos, días buenos, días que no nos salen las cosas tan bien, o que la gente, que yo nunca he entendido, la gente que se queja, ay, porque hace mucho calor, porque está lloviendo, porque... No, o sea, realmente la salud es todo. En mi cuaderno, la salud es todo. Para mí, creo que tú lo sabes. Pero cuando yo te oigo a ti y pienso y rezo y medito y digo, ¿cómo hace Ellen? ¿Cómo haces tú un día que no te sientes bien? ¿Cómo haces tú un día que te levantas y dices, bueno, aquí estoy? ¿Qué es? ¿A qué voy? ¿A qué busco? ¿A qué me puedo aferrar yo? ¿O a qué le puedo pedir yo para que me dé fuerza? Bueno, hay muchos días que tú no puedes pedir fuerzas, sino tú te tienes que dejar. Si tú estás enferma y te sientes mal y estás cansada, tú tienes que descansar. Entonces, en esos días, ¿qué hacía yo? Porque a mí lo que me daba era cansancio. Pero yo decía, si yo me meto en un cuarto negro oscuro, me voy a deprimir. O sea, cualquiera. Yo no... Cualquiera, esa parte es dura. Claro, pero es que ahí es donde tú buscas aliados. Yo busqué, una amiga mía me recomendó, mira, Elena, a mí no me gustaba ver televisión. Entonces, mucho. Ve las novelas coreanas. Y yo agarraba y ponía todo mi cuarto bello, mi agua o mi jugo de mango, que me antojaba de mango y de jugo de frutas, mi orquídea, nunca un remedio en una mesa de noche, jamás. Los remedios están en una caja bella ahí. Y yo hacía todo mi ambiente bello como si estuviera en el cine. Eso sí me sentía mal. Si me sentía de repente... Conscientes. Claro, es que oye una cosa, es que todo eso es consciente, tú lo tienes que buscar. ¿Ves? Entonces, si te llega a doler algo, que yo de repente estaba, cónchale, me pusieron el tratamiento y ahorita en este momento me duelen los huesos, eso te duele 2 horas. Ejercicio de respiración y ponía el iPad con una música suave y a relajarme. Pero hay que buscar todas esas ayudas, porque no, o sea, todo está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Entonces, claro... la actitud. La actitud, ahí siempre sigue, la actitud y la fe. Y tú eres una persona de mucha fe. Muchísimo. Yo lo sé, que tienes una fe espectacular. Es que yo agarré las 3 veces y me agarré de Papá Dios y leí mi mano. Le dije, Papá Dios, aquí está mi mano, llévame tú con tu mano, o sea, llévame. Que yo estoy totalmente, que tú me vas a llevar por todo este proceso y yo me voy a sentir en paz. Y así fue, porque como lo que estamos hablando, hay momentos que hay altibajos. Y en esos momentos que estás bajo, tienes que tener paz y decir, bueno, estoy en este momento bajo, déjame
disfrutar una novela, no tengo que estar brincando poniendo la decoración del techo, sino déjame pasarlo y después el día siguiente, porque eso, acuérdate que todos los días son diferentes. El día siguiente ya está montada en el techo, pintando una decoración. Y lo más increíble bueno, yo siempre te he seguido con todas tus historias y todo, nunca has abandonado a Elena de Travel. Has tenido momentos donde puedes ir, hay silencio un par de días y al tercer día aparece y dicen, discúlpeme, hoy estaba así, ayer me sentía mal, pero miren esta decoración. O sí. Prepárense porque tengo esto que voy a hacer. O estoy inspirada en... O te ibas de viaje, que nosotras nos preocupábamos porque ella se iba de viaje y se iba para Colombia en plena quimio. Yo decía, pero... Los segundos semana de quimio. ¿Cómo hizo ella? O sea, es la actitud que tú has mantenido delante de todas estas pruebas, porque son pruebas de vida que tú has superado y has inspirado a todas las que te seguimos a seguir adelante, a seguir con tu inspiración, con Elena de Travel, con cuidarte. Bueno, y también una cosa interesante que yo he hecho mucha broma porque todos los pacientes de diferentes enfermedades lo toman diferente. Tú sigues disfrutando tu comida, tú sigues disfrutando si te provoca un vino, no te consientes, no te has negado de, como dices tú, no meterte en un cuarto oscuro, pero tampoco no saborear. Claro, pero es que oye una cosa, yo no podía cambiar toda mi vida, todo por un tratado. O sea, por supuesto, si la doctora me dice, Elena, no puedes tomar porque te está haciendo daño, o no puedes comer porque te está haciendo daño, ok, aquí perfecto. Pero bueno, yo todas las noches me quería tomar mi vinito con mi cena rica, para, ¿sabes? Sobre todo para que sentir, y sentí siempre que la vida estaba normal. Simplemente que de repente pasaba ahí con mi vinito y pasaba por el espejo, ay, ¿dónde está mi pelo? Y no tenía pelo, pues, y ya, y me acordaba, pero a mí siempre se me olvidaba, porque no me quería quitar, o sea, y los viajes, como yo iba a ir, o sea, yo me cuidaba, por supuesto, estaba en el aeropuerto, me ponía mi máscara y todo en el avión, y fíjate que nunca me pasó nada, nunca tuve algo que diga, ay, ok, yo me lo busqué por el viaje, porque tomaba mis precauciones, en todo, en la comida, en los viajes, en todo. Pero precauciones viviendo y disfrutando. Y disfrutando. Claro. Yo me acuerdo, hace muchos años, yo tenía unos vecinos de Burma, de Asia, y él tenía cáncer. Muchos años tuvo cáncer. Y yo le preguntaba a la esposa en inglés, pues, ¿cómo sigue del cáncer? Que si está enfermo. Y ella me decía, él no está enfermo. Él tiene una enfermedad que se puede curar, pero él no está enfermo. No es bueno ver a la persona que, como si ya él se enfermó y ese es como su label. No, tú no estás enfermo, tú tienes algo que es intrusivo en tu cuerpo y tenemos que ver cómo hacemos para tratarlo y para sacarlo, para removerlo, lo que hiciste tú o para el tratamiento. Pero nunca te viste como una víctima, ni nunca te viste como que yo soy una enferma, tengo una enfermedad. Lo sientes. Eso lo sientes. Sí, entonces, si ya tú dices, yo estoy enferma, bueno, te vas a sentir enferma. Y óyeme una cosa. Tienes toda la razón. Sí, y muchas veces uno, lo que te digo, se siente enfermo, pero uno tiene que buscar su misma ayuda. O sea, y la ayuda está sabiendo, primero, esto no va a durar siempre. Es normal, si me siento ahorita cansada, porque mi síntoma era cansancio a las 5 de la tarde, que ya no me provocaba seguir brincando, pues, como siempre. Y yo decía, bueno, pero es normal. Sí. Si estoy curándome, o sea, estoy curándome, necesito la energía para descansar. Déjame descansar. Tú sabes que yo, cuando he estado contigo en muchos de esos momentos que nos hemos sentado a rezar, porque yo al final, a la hora de la verdad, yo fui criada católica, me encanta la teología, he estudiado muchas religiones, pero yo siempre, a través de todos esos grupos de diferentes religiones que se reúnen a rezar o a meditar o lo que sea, yo siempre he dicho que la fe, si realmente tienes fe, no tienes miedo. Por supuesto. Entonces eso es lo que tú me transmitías a mí. Por eso pienso que la fe, pensé, no solamente la actitud, que me parece lo más increíble, que levantarte todos los días, aquí está Elena, sino que como
la fe la tenías en tu corazón en todo momento, no tuviste nunca miedo. Nunca. Eso es increíble para mí. El miedo, como tú dices, el peor enemigo de uno mismo es el miedo. Entonces, y como uno no va a tener fe, si mírame dónde estamos ahorita, Sí. mira esto que lo creó el hombre, mira perdón, el hombre inspirado por Dios. O sea, todo Dios está ahí todas las mañanas. Yo me levanto todos los días a las 5, oscuro, porque yo quiero ver el milagro del sol saliendo. Bueno, ya va, espérense todos. Lo voy a poner en este video. Ella vive enfrente al mar, al océano, y ella pone los amaneceres más espectaculares, con nubes, sin nubes, con delfines, con tiburones, y sale el sol resplandeciente en la mañana. Eso no tiene precio. Es que eso es yo lo pongo sobre todo y se los mando a ustedes y siempre busco un mensaje de eso. Fíjate, te inspira. Siempre me inspiro porque de repente yo veo, ay, qué bello está saliendo el sol y veo de repente que está espectacular todo y hay una nube negra arriba. Pero resulta que la nube negra hace que todo eso, esa inmensidad sea más bonita, porque hace que haya unos colores diferentes y todo eso. Entonces yo creo que la vida es así, que a veces, o sea, que uno tiene que tener momentos difíciles y momentos oscuros, pues, para ver todo en la claridad. Mira, Ale, por lo menos te voy a dar un ejemplo. Qué increíble ese mensaje. Pero es que, oye, mira un ejemplo. Y no solamente para ver la claridad, sino para disfrutar más de la vida y agradecer más. Por lo menos una vez yo estoy en un examen, uno de estos de salud, pues, un test, esperando, y yo creía, yo no sé, fue yo misma que me lo metí en la cabeza, que yo leí mi informe, que eso era una recurrencia, que era mucho más peligroso, pues. Ok. Exacto, ¿no? Entonces yo ahí lo que hacía era pensar, tú sabes, pensaba y yo con la fe y todo, pero bueno, es una recurrencia más difícil, pero era malo, pues. De repente voy el lunes a casa de la doctora me lo lee y me dice, no, Elena, esto no es una recurrencia. ¿Qué pasó? Hicimos una fiesta. Ay, lo celebramos. Lo celebramos, ¿qué pasa? Si no hay esos momentos grises, no celebras después y no aprecias los otros. Que sí los aprecias, por supuesto, no es que si no tienes problemas no vas a ser feliz, eso no es. Los problemas siempre van a estar. Están. Porque yo creo que es parte de la vida, no tiene que ser tan grave para todos, pero es parte de la vida. Claro. Y no tener, y lo que tú dices, celebrar esos momentos te llena de otro tipo de energía que te mantiene siempre a flote. Claro. Y además que tú dices, mira, o sea, si no hubiera pasado por eso, no hubiera sentido esta felicidad, esta euforia, porque es un momento que es bueno. Euforia. Entonces, y así yo lo veo todos los amaneceres, ¿ves? Entonces de repente empiezo a ver las nubes, esta nube que va a llover, que no va a llover, cuando no va a llover lo veo gris y digo, pero por ahí está el sol que va a salir. Y el sol siempre sale. Entonces, cada día que amanece, lo que estábamos hablando era que yo quiero ver el amanecer, porque es otro día de vida, es otro día que me da oportunidades, sueños que uno tiene, de decir, okay, hoy empiezo otra vez. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, vamos a ver, para cerrar, porque yo hago preguntas muy precisas, para cerrar, para que dejes el mensaje crucial para la audiencia. Si yo te pregunto, dime las 3 cosas, en conclusión, que te han mantenido siempre con esa buena actitud, ¿cuáles serían? Las 3, agradecimiento y agradecimiento. Esas son las 3, porque gratitud, no agradecimiento. Gratitud. Pero es lo mismo al final. Es gratitud. La gratitud es amor, la gratitud es fe, la gratitud es fuerza. Todo eso es la gratitud. Entonces, yo creo que es gratitud y la gratitud es Dios. Entonces, al decir gratitud es Dios, es fuerza, es todo eso. Elena, y con el nombre de ese porque realmente parece un programa de televisión, de series, todo lo que ella hace. Si yo te preguntara a ti, porque yo veo que tú te inspiras de acuerdo a las diferentes ciudades, países, culturas, si yo te preguntara o te ofreciera a ti, Elena, nos vamos mañana a cualquier ciudad que te haga más feliz del mundo, ¿a qué ciudad nos vamos? Bueno, yo me quiero ir a un safari.
Me muero por ¿Nos irme vamos para a un África? safari, para África. Ah, bueno. Para ver los nos animales, vamos a- ver la naturaleza. Acuérdate que lo que yo más aprecio es la naturaleza. Tú eres- Que eso es lo que me encanta. Tú eres amante de los animales como yo, De los ¿verdad? animales. Sí, los Y del animales. amante de la creación de Dios, de la naturaleza, del arbolito, del río, del lago. O sea, que eso me encantaría. Y si hacemos un documental de la vida de Elena, ¿cómo lo llamarías? Ay, Ale, por favor. Bueno, Eso pero está muy difícil. eso es emocionante, es la parte creativa tuya. No, a mí me encanta la casa viajera. La casa viajera. La casa viajera, me fascina. ¿Por qué? Porque en esa casa yo la convierto como yo quiera. O sea, yo me quiero sentir en la India y yo me pongo mi mesa, hago mi comida, que es la única que sé hacer, entre paréntesis, India. Y me encanta, o sea, esa es la casa viajera. Ahí ha pasado todo en esa casa viajera. En esa casa ahí viajera. he luchado, ahí he puesto todo mi cuarto bello para recuperarme una enfermedad, ahí hemos celebrado todos. Sí, señor. Esa yo le pondría la casa viajera, me encanta. Me encanta La ese casa viajera de nombre. Elena. Pero bueno, podemos hacerlo pronto. Yo Me encantaría. hago ese documental contigo. Me encanta tu historia, me inspira. Bueno, Ellen, gracias por venir a mi podcast. Esto ha sido deleitar estar contigo y poder compartir esta historia que creo que, como hablamos antes cuando te llamé, que podemos inspirar a muchas personas que están allá afuera que quizás no sabemos que pueden estar pasando un mal rato. Eso Así me gustaría que mucho. gracias, Elena, por estar en este episodio de Open with Alex conmigo. Ha sido un placer tenerte hoy y poder compartir tu historia con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Open with Alex. Si les encantó nuestra historia y la historia de Elena hoy, no se olviden de like, share and subscribe para que vengan para ver los próximos invitados y las próximas historias inspiradoras que estamos compartiendo en este podcast. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.